Pues nos visita en nuestros estudios de la calle Skype Cristian Puig, que ya estuvo con nosotros para hablarnos de Tassili hace unas semanas y tuvo la generosidad de ofrecerse a hablarnos sobre un caso bastante emblemático dentro de la ufología española. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Bien, ¿cuál es el caso del que vamos a hablar hoy, Cristian? Que es repito, un caso emblemático y la gente que no lo sepa, aprovecharos para poneros al día. Bueno, es un caso muy famoso en España, de los más recientes dentro de la ufología española. Es un encuentro del tercer tipo que ocurrió en Los Villares, en Jaén, el 16 de julio de 1996. Es un caso, como digo, muy llamativo porque no es habitual que, digamos, ya por estas fechas más contemporáneas se vean este tipo de hechos, ¿no? De visitantes, de naves, de incluso que dejen objetos, en este caso unas piedras. Y nada, si queréis resumo un poco lo que pasó, cuento un poco lo que fue el caso, quién lo investigó, porque bueno, en este caso al final, aunque lo investigaron primeramente Iker Jiménez y junto con Lorenzo Fernández Bueno, al final el que lo saca a la luz o que es conocido por sacarlo a la luz es Juan José Benítez. Oye, y estamos ávidos, atentos a tus palabras, porque ya nos has hecho un recorrido interesante por dos popes del misterio en España, como Iker Jiménez y JJ Benítez. Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo le llega a los oídos de Iker Jiménez? Bueno, ellos en aquella época trabajaban para Jiménez del Oso en la revista, no sé si fue la revista Enigmas, esto ya es un poco de recuerdo, ¿no? No estoy seguro si era Enigmas o... Pero vamos, que les llega un mensaje del hijo de Dionisio Ávila, el testigo principal de este caso, informándoles pues, de una serie de sucesos paranormales que le habían sucedido a él, por lo que pues, les mandan un poco pues, para cubrir el caso a Lorenzo Fernández y a Iker Jiménez, ¿no? Entonces ya una vez allí se entrevistan con bueno, toda esta información, esto me lo contó Lorenzo Fernández, ¿vale? No lo sé directamente por él mismo, así como me lo contó. No sé si lo estoy yo narrando bien, pero vamos, él me lo contó así y así lo expongo yo. Ellos fueron hasta allí, hablaron con el hijo de Dionisio y, bueno, en principio no les dio mucha credibilidad, pues porque el hombre ha tenido ciertos problemas con el alcohol y con la justicia que bueno, ahora tampoco me voy a explayar mucho en eso, pero vamos, que de primera no les dio una buena impresión. Entonces no le hicieron mucho caso un poco con lo que le estaba contando. Y cuando ya... O sea, que traía un caso que no tenía nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día. No. Era algo además que le había pasado a él personalmente. Nada, él no quería, tampoco tenía muy buena relación con su padre, pero bueno, sí que es verdad que le interesaban mucho esto, los misterios, los fenómenos paranormales. Entonces, pues le apetecía un poco hablar de esto, salir en la revista. Entonces quería contar un poco lo que a él le había pasado. Como no le hicieron mucho caso, cuando ya iban, digamos que se estaban despidiendo de él y saliendo por la puerta, pues ya el hombre se decidió y dijo, bueno, a mi padre también le pasó una cosa hace unas semanas y tal, y ya es cuando expone un poco el caso de su padre. Y claro, es cuando Lorenzo y que le dicen, bueno, ¿y podemos ir a hablar con tu padre que nos cuente esto de primera mano? Y es ahí ya cuando arranca de verdad el caso de los Villares, cuando se van a hablar con Dionisio Ávila y les cuenta pues esa mina, ¿no? de aquello que había visto. Y bueno, si queréis expongo el caso porque el caso es bastante llamativo. Dionisio Ávila Utrera, nombre de los Villares de toda la vida, de Jaén, pues ya con esa edad pues tendría 60 y pico años, ya mayor el hombre. Bueno, ya jubilado, o sea, más de 65 o alrededor de 70 años, ¿no? Cuando pasó esto. Se encontraba el hombre pues que había tenido una úlcera pues un tiempo atrás y había estado en el hospital y se encontraba el hombre delicado. Total, que cuando ya una vez en casa pues se sintió un poco mejor, se sintió con ánimo y fue a dar un paseo alrededor de su domicilio en una loma que hay que llaman la Loma de los Barreros, y allí pues se sentó a la sombra de una encina pues, con su perrita linda que la acompañaba a todas partes, ¿no? Entonces, estando allí pues notó una sensación extraña y se percató que habían montado, pensaba él, pues algún tipo de contenedor de estos antiguos de Icona. Pues el hombre curioso pues se puso a examinarlo, ¿no? Y todo esto contado por él. Esto me lo contó a mí el propio Dionisio Ávila en numerosas ocasiones que estuve viajando yo allí
a la zona. Total, que el hombre pues bordeó aquello y primero se percató pues, que estaba pues como en el aire, ¿no? Le pareció que estaba como flotando y según sus palabras eso olía como a carburo. Total, que el hombre describe aquella cúpula, aquel contenedor y pues eso... Como Perdona, te entendí bien. ¿Dijiste carburo o...? Carburo, como a combustible. Pero en sus palabras, vale. no utiliza otras palabras de las del testigo. Él lo denominó que olía a carburo. Sí, claro. Disculpadme, pero es que te juro que te entendí canguro, ¿no? Y me quedé alucinado, pero vale. Vale, perdona, culpa mía. Sigue. Total, que el hombre, pues eso, describe la cúpula, dice que es de color plata, ¿no? Y que en la cúpula, tiene una cúpula encima, una pequeña cúpula con unos símbolos que él denomina palo, cero, palo. Podría ser un 1, un 0, un 1, como él decía, I o I. Lo definió, digamos, estos símbolos de varias maneras. También tenía como tres ventanillas de buey, pues como la de los barcos, y poco más. Todo que el hombre se quedó un poco extrañado. Intentó tocarlo, pero no se atrevió porque se empezó a poner bastante nervioso porque vio que aquello, lógicamente, no era normal ni era lo que él pensaba en un primer momento. Pero el objeto estaba apoyado en la tierra, estaba posado en tierra, ¿verdad? No, según él estaba a pocos milímetros del suelo, le pareció que estaba flotando. ¡Wow! Ok, entendido. Sí, y de ahí es donde desprendía ese olor a carburo, decía él. Eso es fascinante. Ok, vale. Sí, estos son los datos, ¿no? En total, que el hombre, pues, cuando se percata, se da cuenta de que ya no está solo, de que hay tres seres allí, tres personas, ¿no? Hay, pues, dos mujeres a los extremos y un hombre en medio, ¿no? Que le están mirando fijamente y no le dicen nada. Todo que el hombre pues se siente intimidado, es decir, me están mirando, van a pensar que soy un curioso, ¿no? Fíjate, el hombre al final racionaliza un poco esto y lo primero que le da a la cabeza es eso, ¿no? Que decir, bueno, él hay que decir que es que, claro, también es importante el sitio, ¿no? Porque es como de un pueblo profundo. Él se le ve que es una persona de pueblo, que eso es importante matizarlo, que él no sabe leer o no sabe escribir, es analfabeto. O sea, eso también condiciona muchísimo la situación. Se encuentra algo raro, que no sabemos lo que es. Eso. Bueno, el hombre, es verdad que yo que le conozco más, a ver, no es un hombre de ciencia, pero llamarlo analfabeto tampoco me lo parece. El hombre, pues, a veces se hace más el tonto de lo que es. Espera, Cristian, esa matización es importante, porque aquí David dijo que era analfabeto, pero no es verdad. O sea, no. Tiene algo de conocimientos, tiene estudios, tiene algo de... O sea, algo... No tiene estudios. Es verdad no fue nunca a la escuela. Que sepas. Si fue, no lo sé, si fue, pues iría pues a los... Pues, lo más pero está en este nivel básico de saber contar y saber escribir y leer, ¿no? Eso es, sí, lo justo. Él dice pues que no sabe escribir y que no tal, pero bueno, que sí que se maneja en leer, sabe firmar y sabe lo justo, y el hombre ha trabajado toda su vida y se ha desenvuelto muy bien. Claro. Y en lo que él hace, él es humanitas, en lo que él hace pues siempre ha tenido cierta arte en las manos, que bueno, luego sí. Y esto es muy importante para establecer niveles de, ¿cómo diría yo? Niveles de apreciación intelectual, no vamos a decir coeficientes, pero digamos de apreciación intelectual del testigo. ¿Tiene arte en las manos? ¿Te refieres que hace miniaturas o hace cosillas o hace figuras o algo? A ver, pues el hombre pues por sus trabajos siempre pues se ha dedicado un poco pues al carbón, o se ha dedicado a trabajar con las manos, ¿no? Entonces el hombre se desenvuelve, tiene su taller, tiene en casa. Ajá. Que sabe hacer cosas. Entendido. El hombre, pues, en cualquier trabajo, en la huerta, lo que sea, se desenvuelve bien, ¿no? Es un hombre que a lo mejor no tiene una inteligencia o una cultura general muy desarrollada, pero que tampoco es un inútil, ni un analfabeto, ni nada por el estilo. Es decir, que para lo que es el hombre de la época, en los años que es, y de haber vivido en la España profunda, pues que sabe bastante y tal. De hecho... Este hombre, pues es decir, tampoco el pueblo donde vive él es un pueblo tan recóndito, está a pocos kilómetros de Jaén. Es decir, que, vale, quizá en esos años, cuando él era joven, pues sí que era un pueblo que no era un pueblo de paso, pero ahora es un pueblo dormitorio, donde vive bastante gente. Es decir, y aclaremos una cosa, que estás diciéndonos hace 25 años, más o menos. Eso es, no hace tanto. Sí, no.
ya era un jubilado, ya era un hombre mayor, un hombre de huerta y un hombre de Jaén, del interior, pero bueno, que no estamos hablando de que está perdido en las urbes. Exactamente, que es una gran diferencia, una gran matización. Yo no lo decía tampoco como desprecio al testigo, ¿no? Sino más por saber a lo que nos estamos enfrentando. Yo en otros podcasts, otra información sí que hablaba de analfabeto, claro, si él mismo lo dice o tal, pero sí que el que sea analfabeto, semi-analfabeto, o que no sea precisamente, que no haya tenido estudios, no significa que sea tonto, ni mucho menos. Seguro que si ha sobrevivido y ha vivido bien y tal, se ha vivido bien, pues en lo suyo, para lo que él sabe, seguro que se ha movido bien y ha tenido familia y todo eso. O sea, que eso no significa. Otra cosa es que entienda o no lo que se ha encontrado. Que eso da igual que sea analfabeto o no. Eso puede ser un científico y de pronto un día te encuentras algo que no entiendes y lo interpretas de una manera que es la mayoría de los casos ovni, ¿no? Claro, yo por eso digo que yo no lo consideraría analfabeto, porque es verdad que se tiende a hablar de eso un poco por darle más credibilidad al caso, de cómo va el hombre a inventarse esto, o cómo va el hombre a desarrollar, a fabricar esas piedras, que bueno, ahora hablaremos de ellas, cómo va a hacer ciertas cosas siendo analfabeto. Bueno, pues a ver, aunque lo hubiera sido, podría haberlo hecho, para empezar. Sí, claro que sí. Tampoco, en mi opinión, tampoco lo era. Es verdad que no, pues los estudios quizá más básicos que puedan haber o no los ha tenido, pero vamos, por los años de experiencia, haber trabajado durante tantos años toda su vida, pues ya sí. Es que no se le puede llamar tampoco analfabeto porque no ha estado aislado del mundo. Y ojo, no, tampoco hagáis el paralelismo analfabeto con carente de conocimientos. Yo cuando hablé de analfabeto era simplemente por instrucción, y lo has clarificado de que él sabía leer y escribir básicamente y que incluso sabría algo de matemática básica. Pero vamos a volver otra vez al testigo, ¿no? A ver, yo no puedo afirmar que seguramente sí, pero yo que él sepa leer o escribir, evidentemente lo más básico, porque sí sabe firmar, sabe, pues habrá firmado el nombre de sus hipotecas y tal. Es decir, que el mínimo yo creo que sí que lo alcanza. Pero sí. No puedo afirmar realmente hasta qué punto. No, entendido. A ver, reconociendo una vez más la narración de los eventos, ¿no? Tú dijiste que se encontró con 3 personas, o sea, 3 entes, y 2 que parecían mujeres, 1 hombre. Y dámonos algunos rasgos descritos por él, ¿no? Acerca de la apariencia física, un poco más de detalle. Eran totalmente humanoides, quiero decir que podían haber sido humanos perfectamente por lo que el hombre describía. Lo único que era muy extraño, porque iban vestidos con un traje muy ajustado y brillante, plateado, igual que la cúpula. Iban pues cubiertos hasta, digamos, por la cabeza, pues como un buzo. Él los describía como trajes de buzo, ¿no? Pero muy ajustados y llamativos porque eran de color plata. Por eso él distingue las mujeres con la del hombre, ¿no? Pues por esos trajes tan ajustados. Luego el rostro, que es lo poco que puede ver, pues tenía los típicos ojos rasgados, pues el típico almendrados, así, parecidos pues, a los de los aliens, ¿no? Por decirlo así. Luego, pues la expresión, según decía, muy inexpresiva, que vamos, que no les vio mover la boca, vamos. Es un poco la descripción que él da de los 3 seres que se le aparecen, que en un principio pues tampoco le dicen nada, no se comunican con él. Lo que hace uno de ellos es que con las manos sale una especie de luz que él la llama lucerillo, él saca un lucerillo que sale volando y le cae a los pies. Cuando él recoge ese lucerillo, pues ya no es una luz, es una pequeña piedra que tiene unos grabados, entre ellos pues, los símbolos que aparecen en la nave, el palo 0 palo. Él cuando recoge la piedra y va a preguntar a estos seres por lo que es eso, ve que ya no está ni la cúpula ni los 3 seres, que eso ha desaparecido por completo y es cuando ya le puede el pánico y coge a la perra y según sus palabras pues sale corriendo campo a través sin buscar sendero, a pesar de que se encontraba mal, ¿no? De que tenía la úlcera, pues se va corriendo y se va a casa. Él decía que del susto, de la impresión, que él notaba como una especie de hormigueo en el abdomen o por la zona de donde él se había sentido mal estos días. Yo en un primer momento lo achaqué a que podría ser pues, cuando se activa la sangre, de haber la adrenalina, ¿no? Adrenalina, quizás el hombre lleva, como digo, tiempo en el hospital sin moverse mucho y claro, pues la circulación, la adrenalina, pues notaba como una especie de picor, que él lo relacionó con que le habían curado la úlcera porque cuando llegó a casa de repente tenía un hambre desmedido, comió como no había comido nunca y ya nunca más, según él, ha vuelto al hospital y se ha sentido como
como un chaval, ¿no? Desde que le pasó eso. Bueno, doy fe, aunque ahora el hombre pues ya está más casi ciego y casi sordo, pero hasta hace bien poco el hombre pues ha tenido una salud envidiable para la edad que tenía. Déjame hacerte una pregunta. Había leído en otra recopilación, no sé si de Benítez o otra persona, que en ese momento, cuando se agachó a coger la piedra, que él se percató que había otras piedras iguales a esa y que levantó hasta 7. ¿Esto a ti te consta también o no sabes de esto? Vale, no en la primera versión. En la primera versión, en principio, solo había pues un lucerillo, una piedra, ¿no? Es verdad que con el tiempo, pues, y según fueron acercándose, en mi opinión, los curiosos a preguntar a este hombre pues, por lo que había pasado, pues cada vez parecía haber más piedras en el relato. Porque a mí me contó, la primera vez que fui, que cuando se agachó, no solo estaba el lucerillo, había 7 piedras. Esas 7 piedras las custodiaba su hija Loli en su casa, ¿no? Cuando en aquella época que yo estaba investigando, que además pasó algo muy curioso con estas piedras. Me pasó algo muy curioso que fue cuando todo empezó a... bajo mi punto de vista, ¿no? Para mí todo empezó un poco a cobrar sentido con estas 7 piedras. Entonces, continuemos la cronología para seguir el relato de eventos así como ocurrieron y dejemos eso para un poquito más adelante. Entonces, vamos a dejar el suspense a los oyentes. Entonces él se regresa a casa y ahora tiene mejoría de salud, nos has dicho tú. Sí, eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice y yo lo he visto realmente. Yo no sé cómo estaba él antes o si es verdad lo de la úlcera, pero bueno, me consta que sí porque he preguntado a los familiares y bueno, y él me lo ha contado una y otra vez. Esa versión siempre ha sido la misma. Él tenía una úlcera, él pensaba que, según sus palabras, le habían desahuciado ya en el hospital, lo típico que le mandan a casa ya porque se creía que se iba a morir, vamos. Pero mejoró y ya dice que desde entonces nunca más se ha vuelto a poner enfermo. Y es verdad que a mí me ha sorprendido verla andar y saltar por el monte como una cabra, como si, vamos, con una salud envidiable y una forma física bastante buena. No sé si tiene que ver con esto, pero bueno, es cierto que la salud la tiene, o la ha tenido al menos hasta ahora. Curioso, ¿eh? Curioso el caso. Sí. Y bueno, esto es, digamos, en un principio la versión original, lo que pasó en un primer momento, ¿no? El caso del lucerillo, el caso de los 3 seres, el caso de la nave, el caso de pues, esa supuesta curación que él manifiesta que le han pasado. Eso es el caso de los billares puro y duro, tal cual como pasó. Luego está la historia que cuenta Juan José Benítez, que bueno, eso ya es lo que cuenta él. Entonces Dionisio después ha ido cambiando su versión. Hay distintas versiones de este primer encuentro. No, a ver, cuando digo primera versión me refiero porque es en mi opinión, la más pura, ¿no? La primigenia, la que cuenta en un principio pues a los primeros investigadores que llegan al caso. Y luego está ya lo que me cuenta a mí, que no es que sea distinta la versión, es lo mismo, solo que cada vez añaden más piedras, que es lo curioso, que es a mí lo que me hizo un poco sospechar todo este asunto de las piedras, ¿no? Lo que al principio me tenía un poco confundido y llegué a dudar del caso, vamos. ¿Las piedras las vende o algo? ¿O saca, o no? ¿Las tiene de adorno? ¿Las regala? No, las piedras no las vende. No las vende. Sí que me consta que le han ofrecido dinero a alguien tal, lo típico, pero bueno, que no, el hombre no se ha hecho de oro con esto. El único dinero que ha podido sacar Dionisio de esto es cuando Juan José Benítez hizo los documentales, pues a él lo utilizó de actor. Sí. Pues él sale el propio documental. Cuando hacen la recreación, pues no contratan a un actor. Digamos que le contratan a él y es un poco pues se portaron bien con él y le dieron algo de dinero por haber participado y haberles ayudado. Eso sí, eso tampoco me parece mal. Planeta Encantado, ¿no? Que le hace un capítulo y recrean el caso y tal, que está interesante. Efectos especiales un poco para allá, pero bueno. Pero ¿qué ha ocurrido con la primera narrativa que le llegó a Iker, ¿no? Hasta antes de que le llegue a Benítez. ¿Cómo transcurre eso? Bueno, pasa poco tiempo hasta que Benítez se entera. Pues al parecer, cuando Iker saca esto de la radio, pues digamos que Benítez lo va escuchando cuando hace un viaje. Espera un segundo, Cristian. Y si no recuerdo mal, Iker ya en estos momentos, por el 96 y el 97, ya estaba como decías tú, con la radio, con Milenio 3, ¿verdad?
Sí. Me parece que este programa fue en Milenio 3, lo iba escuchando Juan José Benítez, así como me consta, ¿eh? No sé si Sí. son totalmente fieles a cómo sucedieron, pero bueno, a mí me consta que eso sucedió así, ¿no? Que Benítez escuchó el programa y dijo, ostras, estos símbolos son como los que tengo yo en el anillo que encontré buceando en el Mar Muerto, que bueno, que esto es la otra vez. A ver, cuéntanos eso. Sí, no, cuéntanos eso, que hay gente que no sabe esa parte de la historia del famoso anillo que encuentra Benítez. A ver, cuéntanos un poquito de ello, por favor. A ver, esto sale en el documental. Yo Sí. esto lo sé ya por el documental de Juan José Benítez. No lo he hablado con él ni lo he corroborado con él personalmente. Otros aspectos sí, como el del lucerillo, como el de la primera piedra, que es verdad que Benítez sí que me dijo que eso fue tal cual, que él cree que la primera piedra era auténtica y que la sacó como para contar. Pero el tema del anillo, pues eso yo lo sé por cómo lo cuenta él en el documental, que es que estaba buceando junto a su mujer en un viaje que hicieron, estaban por el Mar Muerto y tal, y su mujer Blanca, la pobre fallecida hace poco tiempo actualmente, pues bueno, se dio un corte en la pierna, cuando fue a echar mano a la herida, pues perdió justamente un anillo que tenía mucho valor sentimental porque se le había regalado a Juanjo. Y entonces pues Juanjo se puso a bucear pues, por la zona a ver si encontraba el anillo pues, que había perdido la mujer, porque estaba bastante afectada, ¿no? Bueno, ahí pasaron una serie de cosas extrañas que tampoco quiero desvelar, hacer tanto spoiler del documental, aunque ya tiene unos años, pero vamos, Benítez al final acaba encontrando un anillo con estos símbolos, el palo cero palo, que le resulta muy curioso pues, por la forma que lo había encontrado, y lo relaciona también con el caso de Ricky B, originariamente, porque ellos encontraban que es otro caso de infiltrados extraterrestres, que si queréis más adelante podemos hablar de este caso, porque esto también lo he investigado en profundidad. Pero bueno, lo dejamos ahí, en el aire. Entonces, él lo relaciona con ese caso porque se encontraban allí, digamos, por ella, ¿no? como de vacaciones, porque el hombre estaba saturado. O sea que a JJ le gusta relacionar casos así. Sí, a ver. Sí. No, para mí Juan José Benítez es un grande, es decir, no me gusta hablar mal de nadie ni criticar a nadie, ni creo que... Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocerle que es un muy buen escritor y sabe vender bien los fenómenos paranormales, el misterio, los casos que ha investigado. Entonces, si la ciencia ficción se le da bien a JJ, y eso sí que sabe cómo relacionarlo. No sé si es ciencia ficción o no, porque es verdad que yo los casos que he investigado él, pues a ver. Bueno, yo lo digo, yo la tiraba un poco a lo cabrón, porque el tema de que tengo unos datos por ahí dispersos y yo los relaciono, los arrejunto, ¿no? Yo no sé si es que había un 101 también en aquel otro caso, o simplemente, yo qué sé, llovían de alguna manera, o le soplaba el viento de otro lado, o algo. Bueno, ten en cuenta que JJ Benítez, por lo que entiendo, ¿no? Desde los años 80 cree más en que el universo, es en plan Paulo Coelho, ¿no? De que el universo conspira con él para llevarlo a eso, ¿no? Que si tiene fe, el universo conspira para traerte lo que tú esperas, ¿no? Bueno, como lo del secreto, ¿no? Algo así, si tú lo deseas... Sí, a eso me refiero, ¿no? Ya. Que el secreto, otra parte también, que a lo mejor también está inspirado en el libro de Urantia, el secreto, vete tú a saber, ¿no? Bueno, sí, a ver, él digamos que sabe relacionar bien los casos, para mí está un poco metido con tanto el tema de Ricky B como el del Tassili posteriormente, que también lo relaciona con esto y con estos símbolos, está un poco metido con Cazador. Para mí es una buena obra de arte, una buena obra literaria y es una manera también de mostrar a la gente el misterio y que sea legible, ¿no? Que no sean casos sin más, que es su estilo. No os preocupéis, audiencia, hacia el final Cristian hilvanará y explicará, ¿no? La conexión de Tassili y de Ricky B, ¿ok? Pero por ahora manteneros al vilo, atentos a sus palabras. Pues entonces sí. le llega a J. Benítez a través de Iker, ¿no? La relación del caso de los Villares, y él acaba de decir, ¡ostras! Esta piedra es la de mi anillo. ¿Y qué ocurre a partir de aquí? Pues nada, que digamos que de alguna manera se pone en contacto con Iker Jiménez, con Lorenzo y... Sí, cuando eran amigos. Sí. Creo que aún son amigos, ¿no son? No lo sabía, perdón. Eso no lo investigué. La última entrevista de Iker que hizo precisamente Antonio Runa la explica por qué rompieron. Bueno, por qué rompió JJ con Iker. Lo explica Iker perfectamente y lo explica muy bien.
A ver, danos referencias, David, ¿dónde es eso? No, es que esto es un poco, es con lo del caso del documental precisamente que sale en Planeta Encantado, el documental de Mirlo Rojo. Que lo dijo en directo, no le sentó muy bien y justo sacó la página web y le cayó un montón de mierda encima a JJ y como que le culpó a él y desde entonces no le habla. Y Iker está penado por una ruptura difícil. Pobrecitos. En fin, ahí que se junten pronto otra vez y que retomen su relación idílica. Aquí les mandamos los mejores deseos a ambos. Continúa, Cristian. Sí, porque al final estamos hablando más de los investigadores del caso que del caso en sí. Sí. ¿Cómo que hablando mal? Estamos analizando los pasos tomados. Hablando más. Bueno, y mal también, tampoco pasa nada, ¿eh? Hablando mal tampoco. Que yo creo que ahí que lo mejor que le puede pasar es no volver a juntar con JJ, ¿eh? Así lo digo. Bueno. ¿Y nos vas a dejar a nosotros sin tener salseo verde? Por Dios, no puede ser. Salseo verde, me mola eso. O un salseo gris de alienígena, bueno, no sé. Salseo gris. Cristian, por favor, te estamos robando protagonismo. Sí. Es que no puedes competir con J y con Iker, ¿eh? Lo siento, chico. A ver, continúa. No es mi intención competir, la verdad. Siempre me he querido mantener al margen y prudentemente, porque creo que he llegado, en mi opinión, más lejos investigando esto por mi cuenta y sin relacionarme con nadie que pues, juntándome pues, con personajes más mediáticos que al final pues uno tiene que vender lo suyo, ¿no? Claro. Qué bien, sí, haces bien. Iker tiene que sacar programas todas las semanas. Claro. Necesita contenido. Benítez vive de sus libros, es un escritor. Claro. Al final, yo respeto que ellos tengan su forma de mostrar el misterio conforme también, lógicamente, a sus intereses. Mi camino es distinto, porque yo yo busco esto únicamente por pasión, que no digo que no, pero al no tener, quiero decir, yo mis ingresos, mi oficio, mi trabajo es otro, por lo tanto, no, o sea, únicamente lo que hago es investigar para ver si esto es verdad, ¿no? A ver qué hay de verdad, qué hay de mentira, porque me interesa, me apasiona mucho, entonces intento ser todo el objetivo que puedo. A veces se me ha tachado de escéptico y a veces de todo lo contrario. Todo va en función de la opinión que tenga. Fíjate, Cristian, que había un escritor latinoamericano que no voy a mencionar, que hace 4 años se puso en contacto conmigo diciendo que le encantaba el programa, ¿no? Y dice que él se metió en el misterio por El Planeta Encantado de Benítez. Y decía, yo si algún día tuviera presupuesto, te comisionaba a ti que hicieses una serie tratando los temas que trató Benítez, pero con la única condición que te pondría es que lo titularas Planeta Desencantado. Qué bueno. Oye, yo lo firmaba ahora mismo. Sí, señor. Porque nos robas toda la ilusión que nos da Benítez, carajo. Me decía mi tío. A ver, es bueno que saquéis el tema porque la gente, a ver, es normal, a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando empezamos con el misterio, pues cómo lo recibimos es súper importante, ¿no? Por decir, por Planeta, por Encantado, por los libros, por la radio o por los programas de Iker. No, a nosotros nos llega así, entonces nos hacemos una idea conforme a lo que nos han contado. Entonces hay una diferencia entre eso y investigar un caso. Es normal que cuando uno investiga un caso o quiere saber o profundizar más, al final se desilusione, porque digamos que se lo han vendido de una manera, pero lo que tiene que hacer la gente es abrir la mente y respetar un poco las opiniones y el trabajo de los demás, porque ellos tienen su forma de mostrar el misterio. Y tiene que haber de todo, porque si no fuera por Benítez, yo, por ejemplo, tampoco me hubiera a lo mejor involucrado en tantos casos. Claro. Y una generación entera, JJ Benítez es una generación entera. Hace falta un JJ Benítez que nos enganche, o hace falta un Iker Jiménez que nos mantenga actualizados todas las semanas con cosas. Y claro que sí es necesario, pero luego está lo que cada uno busque hasta donde se quiera comprometer con esto. Entonces, yo creo que no está bien juzgar el trabajo de los demás porque todo tiene su parte buena y su parte mala. Seguramente lo que hago yo también. Y seguramente estoy también equivocado en todo esto, porque estamos hablando de misterios que parece que son cajones de desastre donde todo vale. Entonces nos permitimos el lujo de especular hasta donde nosotros queremos, hasta donde nos llegue la imagen. Lo que pasa es que, claro, tanto JJ como Iker son periodistas, o sea, tienen una carrera, tienen una formación, y hay algo que deberían de respetar siempre, sobre todo JJ, que es el tema de las fuentes, o desvelar las fuentes, o muchas cosas que
¿Qué dices tú? Que lo que están vendiendo no es periodismo, pero van de periodistas muchas veces, o están vendiendo otra cosa. Entonces ahí hay una confusión, hay un amalgama que a mí me gusta precisamente separar el trigo de la paja. Y de hecho, precisamente de donde tú vienes, o de esta gente de Manuel Carballal, o de David Suárez era, ¿no? David Cuevas. David Cuevas, precisamente, sois especialistas en eso, en investigadores de verdad, y hacéis un trabajo que precisamente se dedica a eso, a separar el trigo de la paja, cosa que ellos, Iker ahora últimamente parece que algo más, y me alegro, pero a JJ le interesa otra cosa, está como en una nébula, está en una fantasía, y bueno, si la gente sabe eso, me parece bien, pero... Bueno, vamos a continuar, porque es que si no esto parece ya el cierre del programa, ¿eh? Sí. Venga, a ver, y después hablamos más del tópico. Entonces me estabas diciendo tú que le había llegado esta información a JJ Benítez y que él se va a entrevistarse con Dionisio, ¿verdad? Sí, eso es. Y ahí es cuando pasa pues algo muy curioso, según me contó Lorenzo Fernández, ¿no? Que estaban en el domicilio de Dionisio Ávila. Y Benítez, pues con su talante que le caracteriza, su seriedad, ¿no? Pues le hizo a Dionisio contar la historia hasta la saciedad, una y otra vez durante horas. Estaban los pobres, me contaba ya aburridos, con sueño allí. Y ya cuando Benítez se cansó o decidió ya que era suficiente, pues cogió y sacó el anillo allí delante de todos, que hasta ese momento nadie lo conocía, y es cuando dijo que le preguntó a Dionisio si esos símbolos que había visto en la cúpula eran los del anillo. Entonces Dionisio cogió de repente, se levantó sin decir nada, se fue hacia el interior de su casa y sacó una piedra, la del lucerillo, la de la parte del lucerillo. Ya contó esta historia, que hasta entonces esa parte tampoco la había contado. Entonces digamos que la versión de las piedras, incluso desde el primer momento, ha ido evolucionando. En un principio, pues ya cuando llegó Benítez, cuando aparece por primera vez el lucerillo, con esos símbolos exactamente iguales a los de la nave y a los del anillo de Benítez. A partir de ahí, pues Benítez es quien lleva el caso y el que lo populariza, porque es muy conocido ya y porque le da mucha importancia. A mí me consta, según Dionisio, Benítez ha pasado noches enteras allí, él solo, sin decirle nada a nadie, ha ido allí con una furgoneta que él tenía, pasaba la noche entera a ver si veía algo por la loma de los Barreros. A mí me contó Dionisio de ir por el monte y encontrarse con Benítez y decirle, ¿pero qué haces aquí, no? O sea, que el hombre tenía bastante interés en ese caso, un interés personal particular, supongo que por la historia del anillo, porque estaba inmerso en el caso de Ricky B, que él lo relaciona. O sea, que yo sí que creo que Benítez, lo que cuenta, por lo menos él se lo cree. Sí, eso es cierto. O sea, que se lo cree Benítez, sí. Y eso fue, digamos, el caso original. Cuando yo llego ya, porque yo empiezo a investigar el caso en 2004, que es cuando yo me empiezo ya a mover en estos temas, que ya, bueno, pues cuando ya me empiezo yo a implicar, ¿no? Porque ya hasta entonces pues había sido pues, un curioso del misterio, pues como cualquier otro, pero cuando ya decido dar el paso, dar el salto, pues acudo pues a los billares y trato de por lo menos indagar un poco, a ver qué puede haber de verdad, qué no, pues... Y el hombre pues me abrió las puertas de su casa, él y su familia, y me trataron bien y me contaron todo. Y ya cuando eso hay que chapó, porque, hostia, que te vengan... ¿Cuánta gente le habrá ido a visitar para raíz del programa y que la gente abra la puerta y atienda a los investigadores y tal? Eso chapó, ¿no? Por esta gente, ¿no? Bueno, a Dionisio le gusta, ¿eh? A Dionisio le gusta mucho llegar allí, contar la historia, sentirse querido. Bueno, el hombre, pues eso, es un jubilado que pues, tiene tiempo libre, pues estaba en su casa y le viene bien, pues entretiene. Tampoco es que fuera la gente todos los días, pues algún fin de semana iban unos, iban otros. Pues entre esa gente iba yo. Y la verdad que lo que pasa es que yo, digamos, que me quedé durante unos años yendo con bastante asiduidad y por una cosa que me pasó. Que bueno, ahí sí que me gustaría explicarlo eso con detalle, porque es que lo que he contado no es nada con lo que se viene ahora, ¿no? Esto es, digamos, el caso. Nos tienes en vilo, tío. Sí. Claro, todo viene por lo de estas piedras. O sea, tú las has visto, ¿no? Las has tenido delante y las has tocado. Sí. No solo eran esas 7 piedras que hablábamos en un primer momento, que cuando él se agacha ya no es solo el lucerillo lo que hay, sino que hay 7 piedras
aparte del lucerillo. Que bueno, yo le pregunté a Benítez, le pregunté por esta cuestión y Benítez me contestó que él cree que la primera piedra era auténtica, que lo demás ya no, ni siquiera las otras 7. Por lo tanto, cuando él investigó el caso, esas 7 no existían. Yo cuando fui en 2004 ya existían esas 7 y muchas más, porque él tenía muchas más piedras en su casa, muchísimas más. Tenía un cuadro entero que formaba... que había encontrado en el campo. Sí, que esas él ya las había encontrado en el campo, formando una especie de cuadro de una cruz, unas espadas. Bueno, ahí ya empezó a meter de religiosos. Vamos, para mí eso ya era un despropósito, que eso ya me hizo un poco dudar del caso. De decir, bueno, yo por eso te preguntaba lo de que tú decías que él tenía mucha mano. Y casualmente aparecen piedras talladas con el 101 y con esas formas peculiares. No, incluso hay una con la cara de Jesús de Nazaret y tal, quiero decir que un despropósito, vamos. Yo tengo mi opinión, es que las hace él, las piedras, desde el lucerillo. O sea, yo no sé si según Benítez no, el lucerillo no, las otras sí, depende de quién le preguntes. Yo creo que esa piedra se había analizado, ¿no? La primera piedra se llegó a un... Sí, a ver, esa piedra es una piedra natural de la zona de los Villares. Es muy peculiar, pesa mucho, está compuesta de baritita, es una piedra peculiar, pero es una piedra natural de la zona y que se encuentran sin grabados. Yo he encontrado esas piedras sin grabados. Pues él igual, las encontrará, las grabará y tal. De hecho, yo yendo con él al monte, he visto tirar piedras para que yo luego la encuentre. Como diciendo, mira, una piedra nueva. Y como yo, más gente. No soy el único. Por eso, yo... mira una prueba aquí y te la deja él y ahora que no miran, algo así. Claro, eso es. Como en plan, como... Qué bueno. De repente, anda, mira, esa la has encontrado tú. Yo qué sé, pues no, la verdad que no... Todo esto, pues, me hacía ya creer que el caso era una invención poder hombre y tal. Me costaba creerlo, pues porque... parecía que era muy mediático y tal, pero decía, ¿cómo es posible que algo yo llegue? Hay otra cosa ahí también, que él decía que había restos de la nave, que había como una cosa quemada o no sé qué. A ver, permíteme clarificar una cosa, David y Cristian. En Jaenpedia, wikanda.es, una página, ¿no?, que habla de este avistamiento desde el punto de vista de Jaén, información sobre Jaén, habla de un segundo y un tercer avistamiento. Un segundo avistamiento unos pocos meses después y un tercer avistamiento en el 2010. A ver, ¿te consta esta información? Sí. Es a lo que iba, que se fueron sumando piedras y también se fueron sumando avistamientos. Allí hay una higuera quemada, que él decía que en esa higuera, tiempo después, también había visto una luz, como una bengala caer, y luego hoy vio que habían quemado la higuera, y como aparecían estos círculos alrededor, como el que aparecía donde vio el primer encuentro la primera vez, pues hay unos restos que uno va y todavía está, ¿no? Aparece como un círculo ahí. Esos círculos son de las hogueras que hacen, porque todo eso es una zona de olivos. Entonces, pues la gente de allí, de que trabajadores del campo, pues luego queman sus hogueras, queman leña, y esos círculos que quedan son de eso. Pero el hombre, pues la achaca, como vio lo que vio, ya todo lo achaca, ¿qué es eso? Allí quizá esa luz, esa bengala fue una bengala real, quizá el incendio fue de esa bengala. O una estrella, una estrella fugaz o lo que sea, porque todo el mundo sabe que los ovnis necesitan carburo y queman y dejan restos, porque tú cruzas el hiperespacio, te vas a otro sistema solar, pero dejas olor a carbono, o sea, a carburo, porque tiene toda la lógica del mundo, claro, pero para él, supongo que para su percepción los alienígenas serían así, más en aquella época. Claro. Entonces, a ver, a mí me parece que hay gente que cree en estos avistamientos igual que en el primero, y bueno, yo no puedo ni afirmarlo ni desmentirlo. Yo digo mi opinión. Mi opinión es que las piedras las hacía él, y que estas apariciones no creo que él se las inventara, sino que vio cosas y ya relacionó. Lo que pasa es que él decía que después de esas apariciones encontró el resto de las piedras. Entonces, entre que a mí el lucerillo lo sacó tarde, las 7 piedras ya me las sacó a mí más tarde, que también supuestamente habían aparecido en el primer encuentro, y según Lorenzo y Benítez no. Y luego ya empieza a sacar otras piedras que han aparecido después de esos 2 encuentros. Pues ya me parece que el hombre, lo que le pasó, en mi opinión, es que el primer encuentro fue real, no sé si físico o no, o mental. Esta es mi duda y ahora os diré por qué. Pero sí que es cierto que lo que ocurrió después
fue debido a que el hombre cogió cierta popularidad, le gustaba tener historias que contar y esa historia pues se agotaba. Había que seguir ampliándola en el tiempo pues para tener algo que Porque contar. yo había leído que también había estado con una vidente que tenía poderes y había dicho que iban a volver esos seres. Entonces como que ya estaba sugestionado y le vuelve a ocurrir una especie de acontecimiento, pero sale corriendo. No sé si también estaba sugestionado. Sí, que eso está asociado con el segundo avistamiento, exactamente. Sí, es que ahí ha habido mucha gente sobre todo a raíz del documental, pues que ha contaminado un poco el fenómeno. Yo intenté Cristian, si no recuerdo mal, también, ¿no? El documental de Planeta Encantado salió a los pocos años de esto, ¿verdad? O sea, al avistamiento en sí, porque el avistamiento fue del 96. Y después digamos que en el 98 o el 2000 aparece Planeta Encantado. O sea, que era muy contemporáneo 2002 todavía en el momento. 2002 Planeta Encantado, que está en YouTube, por cierto, la podéis ver entera, ¿eh? Sí, gracias por la corrección, pero, o sea, fíjate, 96 al 2002, 8 años. ¿No? 6 años, pero bueno, el caso es que sí, no pasa mucho tiempo, y como digo, es que es un caso bastante contemporáneo. No es tan llamativo de los 70 y los 80, eso sí, pero exactamente. De los años 90, cerca del 2000, no hay mucha cosa, no hay casos tan llamativos. Oye, ¿y Benítez siguió asociado con el caso después de Planeta Encantado o se desentendió? No, después ya no. Tenía algún contacto con Dionisio telefónico de vez en cuando, estaba un poco al tanto de lo que pasaba en los billares, pues un poco como yo ahora, que tengo mis contactos allí y me sigo enterando de lo que pasa por la zona, pero no, ya no iba por allí. Al menos cuando iba él en el 2004, a él ya no se le veía por ahí. ¿Y los billares es considerado una zona de alta extrañeza, de mucho avistamiento? ¿O más o menos? Más o menos. Como en España, en esas zonas, pues en Andalucía se ven ovnis en todas partes. Entonces, pues allí también. La verdad que no creo que sea un punto caliente No es entendido. No es como las Urdes, por ejemplo, ¿no? Es que además hay una cosa peculiar que le ocurre a la luz del día, a las 12 del mediodía, a él solo, en plena luz, y es una cosa rara porque normalmente suele ser de noche o suele ser algo así y tal. Si conoces la zona no es tan raro, porque tú puedes estar bien. Es una zona que no es llana, es como de monte y hay mucho montículo y tal, que a lo mejor tú estás en un punto y hay personas al lado y no te ven lo que no ve lo que está pasando ahí, ¿no? Es una zona bastante curiosa y está a 500 metros del pueblo donde pasó este avistamiento, que es nada, que son 5 minutos. Pero es verdad que si sucede algo ahí, desde el pueblo no lo van a ver, ni siquiera gente que esté andando por la zona. Entonces es curioso, pero sí, fue a plena luz del día, fue como a las 12 de mediodía. Hay otra cosa que me llama la atención, es 101, que es digital, eso, que, oye, para ser alienígenas, que sean código binario, oye, pues podría tener hasta su lógica, que es el número 5. Es el número 5, sí, es mi número preferido, es un número que me ha perseguido durante toda mi vida, el número 5. Y lo relaciono con el caso de los billares, yo también soy un poco como Benítez en ese sentido de paranoia. Pero, y más después de lo que me pasó allí, que es lo que os quería decir. Eso es lo interesante. Sí. A ver. Hiciste un buen seguimiento, David, para traer aquí a Cristian a este punto. Bueno, cuando me enteré de lo de las 7 piedras, lógicamente yo quería verlas, pero Dionisio no las tenía su hija, pues como de pisapapeles, allí las tenía decorativas. Entonces yo fui a casa, que cogí cierta amistad con la hija y con la familia y tal, y le pregunté, claro, por esta cuestión, oye, ¿y esto de tu padre y tal? Y ella me decía, la mitad es verdad y la mitad es mentira. Esa era su frase y de ahí no la sacaba la pobre. Total, que me pareció curioso que en otros de mis viajes, a posteriori, es cuando todo empezó a cambiar. De repente fui a casa de Dionisio y vi las piedras de la hija, las 7 piedras, que las tenía él. Dije, ostras, ¿por qué tienes ahí las piedras de tu hija? Me dice, algo que le ha pasado, que se ha asustado y me ha dicho que las piedras para mí, que ella no las quiere en casa. Ya dije yo, ¿y esto? Uy. Digo, ¿y esto qué raro? Ahí ponemos musiquillas así de chun chun chun. Me voy corriendo a casa de la hija y le pregunto, y medio llorando, que no me lo quería contar, que había pasado algo, pero que las piedras a su dueño, que ella no quería malos rollos en su casa, ni no quería negatividad, ni cosas así, pero que no me lo iba a contar. Y ahí queda la cosa por el momento.
yo ya empiezo a rayarme tal, pero bueno, entre todo esto pues me vuelvo con Dionisio y lo típico, estamos haciendo una pequeña ruta por donde aparecían las piedras, ¿no? Supuestamente, donde él lanzaba las piedras para que yo la encontrara, pero yo ya estaba muy desmotivado, digo, entre que la hija no me cuenta nada y este hombre que digo, me está aquí engañando, de repente pues miro el suelo y encuentro una piedra como las que él hacía, pero sin grabar, ¿no? Y se queda así extrañado y dice, mira, ¿ves? Esa la has encontrado tú, tanto que dices, esa la has encontrado tú. Y le dije, ya me vacié, ya estaba hasta el nabo, perdón por la expresión, de un poco de sentirme engañado. Y ya le dije, mira, Dionisio, digo, yo no vengo aquí a por piedras de estas. Digo, ni a que me cuentes la historia una y otra vez y otra vez, porque ya me la sé de memoria y yo lo que busco es ver si esto es verdad. Digo, yo quiero verles a ellos. Digo, yo no quiero ver más piedras, quiero verles a ellos. Pero se lo dije eso que uno se vacía y si se lo dice de corazón, ¿no? Porque lo lógico, cuando vas a un sitio así y hablas con los testigos, pues lo tratas con cierta distancia, pero ahí ya le dije, mira, como si fuera un amigo. Y se me queda mirando muy serio, con una expresión muy seria, que yo pensaba que se había enfadado conmigo o algo, porque no parecía él. Y me dice, ¿tú quieres verles? Y me hace así, pues les verás. Y era así, y yo dije, vaya, está la fanfarronada de tal, dije, mira. Y empieza, venga, vámonos de aquí, que se va a hacer de noche, a ti te queda un viaje muy largo, te tienes que ir hasta casa, tienes 5 horas de camino, a ver si puedes pillar algo de luz. Y me iba empujando, me iba como empujando con la mano y yo diciendo, guau, eso es que lo he ofendido, el hombre quiere que me vaya porque en ningún viaje había tenido ese comportamiento. Nunca, al contrario, quería que me quedara y quédate a dormir en mi casa y no sé qué, y siempre así. Nunca había querido que me fuera. Y empezó tal, yo dije, qué raro, que quiere que me vaya, que no sé qué, que no sé cuánto. Total, que cojo el coche y me voy. Iba con una chica que me acompañaba en ella época, íbamos ella y yo en el coche y a pocos kilómetros de Úbeda, antes de llegar a Úbeda por la carretera, pues algo me deslumbra en el cielo, ¿no? Sí, mira, el pelo de punta. Eso fue el puente, eso fue el 6 de diciembre de 2004, el 6 de diciembre de 2004 sobre las 6 de la tarde o así. Y era todavía de día, se estaba poniendo el sol y de repente pues algo me brilla en el cielo y miro, lo típico, y me pareció un globo de esos de los niños que se escapan, que van como volando, pero muy lejos. Y de repente, digo, claro, me fijo porque empieza a brillar fuerte. Ostras, digo, le digo, mira el globo ese. Y cuando le digo a la chica que iba conmigo, dice, ¿cómo que un globo? ¿Eso qué es? Y de repente el globo empieza a moverse en forma de 8 y empieza a esconderse detrás de una nube. Y empieza, a hacer una forma con todo el rato en forma de 8 horizontal. O sea, digamos el símbolo del infinito. Pero así, todo el rato, durante minutos. Hostia, pero eso tiene que acojonar, no es por nada, pero en ese momento yo estaría cagado. Claro. Tuve que parar el coche. O sea, yo estaba súper nervioso. O sea, ya íbamos en el coche en plan, ¿pero eso qué es? Y me decía, pero mira la carretera. Yo que no podía ni mirar la carretera. Yo iba mirando eso diciendo, ¿qué es eso? Digo, ¿qué está pasando? Total, que cuando paro a los pocos kilómetros, en una gasolinera, me bajo del coche y me temblaban las piernas. Claro. Porque, claro, yo la primera vez que me encontraba con algo así, porque sí, iba a investigar a ver si esto es verdad, si no es verdad, pero cuando ves que un hombre te acaba de decir 40 minutos antes que voy a ver algo y me encuentro con eso de camino a casa, después de que el hombre me dijera, vete, coge algo de luz. Cuando te dice eso, ¿estaba también la chica o no? Sí. O sea, estabais los dos, podría decirse, entre comillas, que estabais los dos sugestionados. Sí, pues sí, podría ser, perfectamente, podría ser. Sí que es verdad que bueno, ya una vez en el coche, todo esto, claro, yo todo esto lo relaciono a posteriori. Claro, yo iba en el coche y ya estaba pensando al día siguiente trabajo, a ver si a qué hora llego, por lo típico. Ya no estás pensando ni siquiera en eso. Aparte, yo ya había ido muchas veces, ya no es como ese primer viaje que vas, que a lo mejor sales alucinado ahí con la historia. Yo creo que ya no iba a volver más, porque ya me iba muy desilusionado, ya encima como mal, el hombre esté diciendo que me vaya, tal. O sea, que no iba yo con esa sensación de sugestión, pero bueno, al fin y al cabo venía de pasar un fin de semana allí, un puente, y sí, podría estar totalmente sugestionado, ¿por qué no? Pero vamos, aquello lo vimos, que fuera un ovni o no. Un ovni era.
un ovni era, claro. Pero que fuera algo paranormal o no, claro, eso yo no lo sé. Pero mira, algo dentro de mí O sea que no es igual. te bajaste No del es como... coche y seguía haciendo... Te bajaste del coche, no era un reflejo de la... Te bajaste del No, coche. porque llegué a un punto de la carretera que ya, digamos, ya no se veía. Y ya traté luego de verlo y no lo vi más, porque se escondió detrás de una nube, a veces salía y a veces no. O sea que llegó a un punto que ya no salió de la nube. Entonces yo ya seguí, intenté mirar, y cuando ya dejé de verlo, paré. Y lo típico, que no me di cuenta de lo nervioso que estaba hasta que no bajé del coche. Y eso que digo, es que me tiemblan las piernas, que no puedo sostenerme de pie. Y esa sensación yo no la he tenido nunca más. Es decir, he visto cosas raras, he podido tener situaciones, pero esa sensación de que todo tu cuerpo es como si es un shock mental. Es decir, porque yo siempre me he considerado que creía en esto hasta que vi lo que vi y dije, pues yo no creía. Lo que pasa es que, porque si hubiera creído en esto no me hubiera impactado tanto esa visión, ¿no? Y ya es cuando empiezo a relacionar con lo que me ha dicho Dionisio, con lo de que los iba a ver, total, que cojo y le llamo. Le llamo por teléfono y se puso a su mujer, que ya también falleció hace unos años. Después de esto tuvo Alzheimer y falleció. Bueno, se puso y dice, sí. Y digo, oye, que soy Cristian, tal, quiero hablar con Dionisio. Sí, ahora se pone. Total, que se pone, le digo, mira, Dionisio, perdona que haya dudado de ti, tenías tu razón. Mira lo que acabo de... Yo ya estaba flipado. Digo, mira lo que he visto, mira lo que me ha pasado, ¿no? Digo, ¿cómo es posible? Tú me acabas de decir que los iba a ver y... Dice, ya lo sé. Me cortó así en seco. Digo, ¿cómo que ya lo sé? Pero lo mismo, no parecía él. Era otra vez el de cuando me dijo, ¿quieres verles? Porque los verás. Era como... No era su forma de hablar habitual. Y muy seco y muy cortante. Dice, ya lo sé. Dice, te van a estar siguiendo todo el camino hasta casa para protegerte. Vais guardados. Esa fue su frase para decir que vais como escuchados, como que vais tal. Dice, vais guardados. Ahora, también te digo que no los vas a ver más. Así como los has visto ahora, en todo el viaje ya no los vas a ver más. Dice, ahora ya cogéis la noche. Y como que él sabía que lo íbamos a ver durante ese poquito de luz que me quedaba de viaje, y lo entendí porque esas prisas, y luego por la noche no. Total, que ya... Y cogió y dice, ya no vas a ver más. ¡Pum! Y me cuelga el teléfono. Y de ahí hago una conversación, claro, y todo el camino. No sé qué, claro, a fin de semana yo estaba en los billares otra vez. Y así, y otro, y ya empecé yo a viajar allí, a indagar, a gastar toda mi energía y decir, ostras, si yo que no soy nadie, he ido aquí preguntando 4 ratos los billares, este hombre me dice esto y se me aparece un ovni, digo, ¿qué hay detrás de todo esto? Claro, yo en esa época también era más joven, tal, y a mí eso me impactó. Y ya empecé a investigar no solo eso, sino todo el tema ovni con profundidad porque me marcó aquella visión. Ya empecé a ver que los billares, pues había cosas raras en la huerta. Un hombre me acuerdo que me enseñó un rábano gigante que le había crecido en la huerta. Cosas ya, hortalizas gigantes, no sé qué. Eso es muy típico del fenómeno, ¿no? Que salen en las revistas, hay pepino gigante, sí, encontrado la huerta y al lado de una noticia ovni o algo. Sí. La cara de Elvis Presley en una tostada. Sí. Se decía en esa época, antiguamente se decía que tenía relación. Entonces me pareció curioso, justamente el fin de semana después que volví, encontrarme con eso, ¿no? Un hombre que me llevó a su casa, mira lo que... Me enseñó varios rábanos gigantes, habían presentado un concurso, no sé qué. Bueno, historias raras allí. Y ya empecé un poco a indagar y a meterme en la familia. Y ya empecé a ver qué pasaba con todo el tema de lo de las piedras de Dionisio, ¿no? Esas 7 piedras, pues que las devolvieron. Resulta que un familiar muy joven, que no puedo decir quién es, porque no, la familia no quiere saber nada de esto y no quieren que esto salga a la luz ni que trascienda. Una cosa es lo que cuenta el abuelo y otra cosa es lo que pasa en la familia. Ya es cuando dije, uy, igual esto es el caso de los billares de verdad y no como nos lo han contado en un primer momento. Y ya empecé a ver que es que por la noche a esta persona muy joven, era una niña muy pequeña, se le estaban apareciendo en la habitación pues algún tipo de seres. Unos buenos que le hablaban sobre las estrellas y otros no tan buenos que se le intentaban llevar y la pobre niña pues se me iba a en la cama. ¿Visitantes de dormitorio? ¿Qué a la niña? Visitantes de dormitorio. Y la hija de Dionisio relacionó estas apariciones con las piedras de su padre. ¿Qué pensaréis? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver las piedras de su padre
o del caso de los billares con el tema de visitantes. Total, que pasa el tiempo, conozco al hijo de Dionisio, que fue el que se puso en contacto con Iker y con Lorenzo Fernández en un primer momento, y ya me empieza a contar un poco toda la historia. Resulta que en su familia, desde que él era niño, recibían visitas, él y sus hermanos, de visitantes de dormitorio que, según me contaba él, le pegaban hasta palizas. Y siempre le había relacionado que esos visitantes los atraía a su padre, los atraía por lo que sea. Él lo pensaba, o por lo que sea, en su familia hay como esa idea de que los trae su padre, ¿no? Total, que luego me enteré que su hermana, que es la que le pasó esto en su casa, pues también le sucedía, y vio que esas apariciones ya estaban pasando a otra generación. Entonces, cuando quiso cortar un poco lazos con todo esto del misterio, las piedras y todo eso, por no introducir este asunto de visitantes en la familia, ¿no? Que no siguiera, digamos, esa faceta que tenía la familia de haber recibido visitas de esos seres durante generaciones. Quería cortarlo. Y por eso, digamos, devolvió las piedras a su dueño. Es que hay que decir que lo de las visitas de dormitorio es un trauma. O sea, hay visitas, o cuando ocurre de esto, y sobre todo habitualmente de duras muy duras, lo que tú dices, que reciben palizas, o reciben golpes, o reciben incluso violaciones, o bueno, de todo tipo. Hay algunas más o menos agradables y tal, pero normalmente lo pasan muy mal, sobre todo cuando no entienden el fenómeno, que puede ser lo que es la parálisis del sueño. Bueno, ahora hablaremos. Es que ya verás, es que esto no acaba, esto va poco a poco, ¿no? Bien, bien, bien. Yo he hablado luego con testigos, incluso amigos míos, que han ido también a los billares, así como pues, un poco pues, como curiosos del tema, e incluso que han pasado la noche en casa de Dionisio. Y me han contado que mientras dormían, se le han aparecido estos visitantes en casa de Dionisio, cuando dormían en su casa. Gente que no tiene nada que ver con el caso ni sabe nada de esto. Han pasado la noche allí, y no me lo ha contado uno ni dos. Me lo han contado bastantes personas, que ahí hay algo de visitantes relacionados con Dionisio Ávila. O sea, que estas apariciones, más que extraterrestres, parecen que vienen de otro lado. Pero bueno, después de todo esto, un día que estaba indagando sobre este tema de los visitantes, me fui a casa del hijo de Dionisio, y el hombre se explayó un poco, se sinceró, se puso a llorar, contándome pues todo lo que le pasaba a él, y lo mal que lo pasaba y lo mucho que había sufrido, ¿no? Y yo cogí, y me recuerdo que después de ese viaje me fui a casa. Yo de aquellas estaba destinado en la comisaría de Castellón, y estando allí me llega un mensaje al móvil de texto de Gregorio, el hijo de Dionisio Ávila, que me dice: ten cuidado que van a por ti. Ya está. Claro, yo Joder. Sí, perdona. Sí, yo entendí que estaría hablando de estos visitantes. Entendí, o de esta serie de no sé lo que fuera, porque yo en esa época ni siquiera lo etiquetaba, no sabía ni de qué me estaba hablando. Entonces yo buscaba extraterrestres, no sabía muy bien todavía qué estaba pasando aquí. Pero bueno, como el hombre bebía mucho y tal, pensé, este hombre pues se ha mamado y me ha enviado un mensaje porque sí, ¿no? Al día siguiente de recibir este mensaje, estoy trabajando en la comisaría. Bueno, hay digamos, una persona en el calabozo, un detenido, que la lía y empieza a agredir como al compañero y pide apoyo, y todos los que estábamos en ese momento pues entramos para solucionar el problema. Cuando llegué yo ya estaba reducido y todo, ya le habían metido dentro del calabozo y todo. Entonces, pues lo típico, que estás allí a ver qué pasa. Y de repente uno que no había tenido nada que ver con esto, un tío que estaba, un chaval joven, tenía 21 años así, que estaba metido en una de las celdas, me empieza a llamar, dice: tú, de allí habría 15 policías fácil, pero me llamó a mí, de todos los que estamos allí. Allí, en Castellón, nadie me conocía ni sabía de que yo investigaba estas cosas, ni que iba a Jaén, ni del caso, nada, o sea, nada. En esa época, mucho menos. Total, que me empieza a llamar, me doy la vuelta, y coge y me dice: que sepas que... Y me dice el nombre de la niña pequeña que recibía las visitas de estos seres. Que sepas que tal persona, con su nombre, que Pepita, sí, que Pepita no te la vas a follar
con estas palabras. Que a esa me la follo yo todas las noches. Espérate, y tengo que asumir que era un nombre bastante suficientemente único, ¿no? Para asumir que, vamos, no decir Maruja ni Pepita, era un nombre suficientemente único para tú hacer la correlación con esa niña. Era una persona que... El nombre dice, sí, no, el nombre. El nombre no es común. Por eso, a eso me refiero, sí. Y menos en la zona de Castellón. ¡Wow! Más andaluz. Pero bueno, dijo el nombre concretamente. Aparte es que yo venía de allí, hacía... Entre 3 y 5 días, no te sé concretar. Y el mensaje lo había recibido el día antes. Y este detenido que estaba allí, pues porque estaba drogado, estaba enajenado y pues estaba, no sé qué había. O sea, no sé. por encima estaba con estado alterado de conciencia, puedes decir. Es, totalmente, sí. Wow. En ese momento lo estaba. Y te dice, oye, ¿y te llamó por tu nombre o no te dijo el nombre? No. Te dijo, oye, tú, fulanita no te la vas a follar, que esa me la follo yo todas las noches. Eso es. Esa me follo yo todas las noches. Dice, como diciendo, yo estoy allí todas las noches. Y se empieza, y de repente se sube en la puerta y empieza, ¡pum!, a darse cabezazos. Así, pero poseído. Como una peli de terror, Es totalmente poseído. Y a reírse, pero reírse como los malos de las películas de dibujos. Pues así. Sí. Y dice, ¿qué? Dice, ¿cómo te has quedado? Claro, yo me quedé durante todo el transcurso, no yo. Todos los que estábamos allí estaban mirándome, diciendo, ¿tú de qué conoces a este tío? ¿No? Tú eres el camello de este tío, ¿qué carajo? Y como yo no decía nada, porque tampoco es normal, estarías blanco, claro, estarías pálido. Uf, yo me gustaría verme ahora mismo por un agujerillo de la cara que tenía o cómo me quedé, porque es que no decía nada. Yo recuerdo esa imagen, estar totalmente callado, escuchando, decir, no me puedo creer lo que está pasando. Hasta que un compañero que tenía al lado me empujó y me dijo, venga, tira, no hagas ni caso a esta gente, venga, vámonos, no sé qué, ya salimos todos. Pero fue un momento de decir, ¿pero aquí qué está pasando? O sea, primero me dices, Dionisio, meses antes, si quieres verle los verás y luego veo un ovni. Y después... Esto fue meses antes, ¿no? Cuidado con lo que... 3 meses antes. Sí. Cuidado con lo que deseas, ¿no? Que cuidado con lo que deseas porque, joder. Sí. Es cuando el caso de los billares no es... Y esto es importante, perdona, esto es importante. Entre el avistamiento con Dionisio, que era diciembre, y ahora, ¿cuántos meses han pasado, más o menos? Pues mira, eso fue en diciembre de 2004. Esto fue... No, a ver. Pues esto fue en Navidad, en enero, perdón, sería el 7 de enero, me parece, de quizá 2005, 2006. O sea, un mes. No, pasaron un año y algo. Ah, pasó un año. Un año y algo, sí. Yo a mí me está recordando un poco al de Mothman Prophecies, ¿no? Al proyecto Mothman, al mensajero de la oscuridad, un poco cuando empiezan a pasar cosas raras, forteanismos, cosas que no se acaba de entender, y tiene ese despiste y tal, ¿no? Esa... Como que está todo ligado, pero a la vez no, de sucesos inexplicables y tal. A mí me recuerda, es un caso claro de forteanismo. ¿No? ¿Qué opinas, Gerald? Sí. Yo necesito saber más. ¿Fue aquí donde se te acabó la conexión de cosas extrañas con los billares? ¿Se acabó aquí? No. O sea, yo allí... No, te pasaron más más cosas extrañas. A ver, no, digamos que lo paranormal, lo que yo puedo denominar que me ha pasado hecho paranormal es ese. Ahora, hasta ahí, vale. Sí. Sincronicidades es que continuaron. Pero eso lo dicen muchos. Hay muchos investigadores que lo dicen, que cuando en el momento en que empiezan a investigar cosas forteanas, es como que les llama. No, David, no es el momento en que empiezan a investigar, en el momento en que son absorbidos dentro de la investigación, que es diferente. Porque John Keel, él mismo admitía que había momentos de investigación que era ajeno. Él investigaba desde fuera y no le pasaba nada, no se involucraba. Pero en el momento en que ocurre ese clic donde el testigo te toca en el pecho y te dice, pues quieres verlos y los verás, es como que te está entrando dentro de la realidad daimónica, es como que te das empujón a través de la puerta para decir, ahora estás metido dentro de este forteanismo, de esta campana de irrealidad, de este daimonismo. Me recuerda muchas veces a ciertos ritos que hacen chamanes todavía en Asia, ¿no? Donde te ponen en un estado alterado de conciencia a través de cantos, y de repente o te dan un golpe en mitad de la espalda o te dan un golpe en la nuca para que entres en el umbral
de la conciencia. Perdona, es que hay una correlación, ¿no? con este tipo de salto hacia adentro. Y lo que tú decías, David, de que después te acompaña lo que Christian dice que es las sincronicidades. Y no te abandonan por mucho tiempo, ¿verdad? Ni los visitantes tampoco. Quiero decir, a pesar de que yo nunca los he visto, sí que he tenido algún, tema de parálisis y alguna visión parecida, pero bueno, que no la achaco a nada paranormal. En cambio, la gente que me rodea o que me conoce acaba teniendo como encuentros con estos seres, ¿no? O sea que de cierto modo he pasado a formar parte de algo que hay impregnado allí. Como que, seguramente por lo que tú dices, me impliqué de forma personal, algo hizo un clic aquí, se abrió una puerta y algo cruzó esa puerta. Que esto precisamente lo habla también Miguel Pedrero, lo de las sincronicidades y todo eso, que en el momento en que te metes en ese ciclo, en ese bucle, o sea, que él lo contaba en sus libros habitualmente, o sea, que no es... Que bueno, que me parece interesante, sí, sí. Yo todavía tengo mucho espacio abierto hacia lo que es la realidad daimónica, pero más allá de lo que Patrick Harpur escribió en su libro, más bien como la teoría de la intrusión, no distorsión, intrusión que explicaba Callejo con Canales, ¿no? Donde decía que había ese momento en que la cotidianidad del ser humano se interlopa, se entrecruza con la otra realidad, que nos es casi invisible a los ojos. Pero yo es que, a ver, yo insisto, el tema de las sugestiones, es que es cuando Christian dice, yo quiero verlos, y es cuando le empiezan a suceder esos hechos. A mí eso me parece. Yo tengo un problema con lo que tú estás diciendo, David, que decir la sugestión es como hablar de la historia colectiva. O sea, que la histeria colectiva en concepto está cojonudo para explicar un montón de cosas que pasan, pero en realidad la histeria colectiva casi nunca ocurre. Son eventos muy, muy, muy puntuales, ¿no? Y la sugestión te sirve para que seas más perspicaz ante sincronicidades, pero no te hace que un tipo te empiece a darse cabezazos contra la barra a la pared diciendo el nombre que casi no sabes. ¿Entiendes? Eso no es sugestión. Si no te digo que no, igual es que puede haber sido mil cosas. Yo lo que me refiero que el hecho de que Christian quería verlos, y es cuando ese punto clave, en el momento en que él decide que quiere verlos, es cuando empiezan a ocurrir esos hechos. Eso tampoco me sirve, porque te voy a decir otra cosa. Yo también quiero verlos. Y yo le tengo conversaciones con cientos de gentes. Ayer misma estuve en un programa de San Salvador donde le estaba diciendo que hay una diferencia entre hacerse una paja mirando a una foto de un ovni y decir, yo quiero que un ente extraterrestre haga un contacto formal, embajadorial. Pero quiero conocimiento. No es un poco como lo decíamos antes del secreto, ¿no? Decir, si yo quiero verlos, los voy a acabar viendo. Eso no significa que existan tampoco. Ahora te pregunto yo a ti, entonces, ¿la sugestión no sería más bien una apertura a otras cosas que sin sugestionarte no estarías abierto a verlas? Yo no sé la respuesta. Yo lo único que sé que es cuando él decide, no sé, a mí me parece que muchas veces, o sea, estás detrás de los alienígenas, estás buscando, investigando, y de pronto te empiezan a pasar cosas raras. Tiene algo que ver, a ver, lo que tú decías, un clic y tal. La razón exactamente no lo sé, pero yo creo que una de las claves es querer verlos, querer encontrarlos. Y la gente, si está buscando, obsesionado, pensando con eso, es como que le acaba de ocurrir, o le tiene que ocurrir. Pero a Dionisio, en el caso inicial, cuando empieza el caso primero, yo no creo que este hombre estaba obsesionado por verlos tampoco. No, yo hablo en caso de los investigadores. Yo hablo de los casos investigadores. Lo que le pasó a Dionisio. Vale, pero ¿cómo explicas lo que le pasaba a sus hijos? Es decir, lo que me pasó a mí es una continuación de lo que ya pasaba antes. Sí, eso está muy bien expuesto. Visitantes de dormitorio, yo he tenido yo he tenido parálisis del sueño. Yo entiendo, yo de hecho cuando las tuve la primera vez no sabía lo que era, porque yo tenía internet y lo pude buscar. Y entonces no me dio excesivo miedo la segunda vez. La primera vez sí sufrí pánico, yo pensé que me moría. Pero yo en el momento en que entendía el fenómeno, a mí ya no me aterraba. Pero yo entiendo, a una persona que le ocurra esto mucho más fuerte, mucho más intensivo. Y encima yo he leído por ahí he estudiado un poco los fenómenos de parálisis del sueño y tal. Y lo que tú decías, auténticas palizas o violaciones incluso. Si encima no entiendes el fenómeno es todavía como doble castigo, o doble crisis o doble trauma. Y posiblemente sean casos aislados o fenómenos aislados que porque nosotros somos seres humanos tendemos a relacionarlo todo. Y aparte, si hay una sugestión que el padre está contando estas historias de fenómenos paranormales y si alguien tiene una parálisis de sueño que no es algo habitual, lo relacionamos todo. Pero
Eso no significa que esto lo que estoy diciendo sea lo que ocurre de verdad, pero tendemos a A ver, es relacionarlo una todo, ¿no? hipótesis a tener en cuenta. Es una hipótesis que hay que tener en cuenta, la sugestión. Yo lo he pensado muchas veces, pero lo que pasa es que en este caso es muy floja. No explica todo, no explica lo que Claro, pasaba pero antes. también nos podemos ir al otro extremo. Si claro, ¿qué va a bajar? ¿Una entidad de otro universo paralelo o del alienígena para provocar estas visitas, para traumatizar a seres humanos y Por poner eso digo, piedras? Claro, ahí está la cuestión, que no es eso. Quiero decir que cuando uno va a casa de los billares, como yo iba buscando extraterrestres claro. y ovnis o tal, pero me encontré con otra cosa que no es explicar. Entonces, estamos cometiendo el error de darle nombre o forma a algo que todavía no la tiene. A mí se me representó la primera vez en forma de ovni, la segunda vez una aparición. Esta gente en forma de visitantes. ¿Qué es en realidad? Eso es A lo ver, que vive nuestro cerebro. yo te voy a corregir, Cristiana. No es decir que no tiene, no tiene contenedor. Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido muchos contenedores dependiendo del momento cultural por el que viven. O sea, y esto es algo que, como te dije antes, David, dentro de la taxonomía de Patrick Harpur, él ponía en la realidad daimónica usando una referencia antropológica de las hadas, pero tiene mucho más. O sea, antes de haber hadas había contacto con dioses, antes de haber contacto con dioses habría contacto con divinidades o con entidades que representaban los elementos. O sea, como esto está bien no encajarlo, no está bien no encasillarlo. Y como dice, y te doy la razón, David, de que muchos investigadores barran para su casa. El que quiere ver ovnis se enfoca en ovnis, el que quiere ver extraterrestres se enfoca en extraterrestres y empieza a ver cosas que le caen tornillos y cosas así. Pero si tienes la mente abierta, encuentras patrones de fenomenología y te repito, yo soy muy cauteloso de usar cosas como sugestión colectiva Pero tampoco o es. histeria Cuando colectiva yo hablo de y esto, tal. no significa que yo lanzo una teoría. Yo no me cierro. Yo, si alguien me encuentra otra teoría mejor o encuentra pruebas o tal, yo soy el primero que me acojo de yo. Digo, esta teoría que me parece la que puede ser. Que si alguien me descubre que de verdad va ahí algo más, por supuesto que y de hecho estoy deseando encontrar una teoría que se encaje mejor. Es que la diferencia está en que te llega un niño a un consultorio de un psiquiatra y va todo magullado y la madre dice no estuvo con nadie durante las 3 horas que se hizo el magullamiento y el psiquiatra es capaz de decir, bueno, es sugestión psicosomática, él se le imagina No, y le pero salen los magullamientos. hay un fenómeno que se Y, llama. ¿Cómo se llama? espérate, y déjame acabar, Sí, sí. el psiquiatra estaba barriendo para su casa aplicando las 3 lentes que él conoce a la cosa y alguien se lo compra. Y esto se trata de decir, hay unos paralelismos y a lo mejor la causa no es el resultado. Quiero decir, a lo mejor al querer decir que esto es sugestión colectiva, lo que estamos haciendo también es un reduccionismo, cuando en realidad lo que hay es que gente es expuesta a los mismos contextos y le ocurre una fenomenología común. Ahora, te doy el paso a ti. Te digo, mira, es que precisamente en el Celsius había una de las escritoras que hablaba de que ella desde muy pequeña tenía le pasaba esto, parálisis del sueño y añadía alucinaciones iluhipnóticas. ¿Eso qué significa? Que ella, por ejemplo, estaba en este periodo de duerme-vuela y de repente, estando ella sola, tenía como que alguien le daba una colleja o le daba un golpe en la espalda. Y es porque tuvo que lidiar con eso hasta que entendió y llegó a una psiquiatra, a un psicólogo que le contó ese fenómeno, que no es tan raro que pasa, ¿no? Tienes la sensación de que alguien te ha tocado. Claro, si tú no tienes la explicación científica, piensas que ha sido un fantasma. De hecho, ella escribe historias de fantasmas y ha utilizado su experiencia de niña o sus miedos para después ella hacer sus historias y tal. Y es eso, alucinaciones iluhipnóticas. Y es un fenómeno que existe científicamente. Y tiene que tomar medicación para que no le ocurra, para que no tenga esas pulsaciones. E incluso llegaba a tener a veces como puñetazos o golpes. O sea, que quiere decir que es que eso, la Vale, ciencia lo tiene ahí. Sí, me estás hablando del contexto de un individuo y nosotros estamos hablando de un caso que se expande a través de 30 años con muchos investigadores y muchos individuos. Y tú me estás intentando aplicar algo a todo esto. Lo que quiere decir que no sabemos hasta qué punto la ciencia puede llegar. No sabemos lo que ha ocurrido. Seguro que la ciencia haciendo una investigación lo puede aclarar, ¿no? No, lo dudo. De eso y se te trata, digo ¿no? porque estamos demasiado en pañales en muchísimos aspectos de la ciencia todavía.
Sí, por supuesto, sí. Lo que quiero decir que visitantes de dormitorio no significa que sean de verdad entidades yo lo que de te otro sugiero a ti, David, es universo. que tengas más balance a la hora de desear encontrar explicación y tengas más balance a la hora de decir, con los medios que tenemos, para estos momentos no hay explicación, quizás los haya más adelante, pero por ahora voy a dejar la caja abierta, porque no lo entiendo. Y que a mí es lo que me está ocurriendo, me refiero, me empezó Cristian diciendo, los billares, una piedra, una aparición. Yo digo, de puta madre, un caso ovni, ¿no? Pero ahora resulta que me está abriendo la caja de Pandora diciéndome que hay contactismo, que hay visitantes de dormitorio y que hay una familia a la que es afectada por segundas y terceras y que no comulgan con esto, pero que aún así les afecta, y después viene una persona extraña a la familia como Christian y también tiene su pequeño afecto dentro de esto. A mí esto me parece fascinante. No, sí, en grado sum. claro que es fascinante. Lo que quiero decir es que yo posiblemente investigando los casos uno a uno se puede llegar a dar una explicación. Los visitantes de dormitorio para mí no es ningún misterio. Son peculiares, son apasionantes de investigar. Yo tampoco. No son ningún misterio. Que haya una sugestión cuando un padre está haciendo constante alusiones a que ha sido visitado por alienígenas, pues es un caldo de cultivo de sugestión para toda una familia, sobre todo cuando ya tienen herencia esos visitantes de dormitorio. El caso que le ha pasado a él, pues posiblemente, con Cristian, con todo el respeto, posiblemente estuviera bajo esa sugestión. O no, igual no, simplemente fue una casualidad o lo que fuera. Pero quiero decir, yo cuando todas las explicaciones que no puedo dar científica, no le puedo dar una explicación a algo, entonces cuando podemos pasar a hacer algo paranormal o investigar algo paranormal. Como decía Sherlock Holmes, pero a mí dame, por ejemplo, una prueba en plan, dime una información. Yo no te estoy entrando en el pero espera, que termino. Yo no te estoy entrando en el terreno paranormal tampoco. Yo te estoy diciendo que hay otro campo que no es ni paranormal ni ufológico, que sería algo inexplicado. Y no me digas que está explicable esto, porque yo te estoy desmontando cada vez que me lo tiras. Que sea peculiar, que sea interesante, sí. Yo creo que sí que se puede explicar. O sea, bueno, hay cosas aunque no lo crean, estamos hablando con nuestro invitado Christian Puig. Que está callado mirándonos discutir. Sí, ahora lo que yo quiero saber la opinión de él, precisamente, que es la más interesante, porque nosotros ya hablamos demasiado, la verdad. Pero gracias, bueno, ¿qué quiero decir? Porque a eso tío. Solo quiero una frase y termino. Quiero decir que a mí me interesan sobre todo los casos paranormales o los casos de visitantes en los cuales, que por cierto creo que no hay ninguno, tienen información que no puedan haber tenido de otra forma, ya sea científica o sea de fenómenos que vayan a pasar en un futuro o que hayan pasado antes pero que no puedan tener de otra manera. Esa información que alguien externo con una inteligencia exterior le haya dado y esa persona no haya podido tener. A mí me interesan mucho esos casos porque explicarlos es muy difícil. Nada más. Ya me callo. A ver, todo eso está muy bien. Si son hipótesis, yo continuamente las saco porque tengo una mente racional que lucha contra aquello que vi. Porque es una lucha constante. De hecho, ese temblor de piernas que sentí era mi propia racionalidad viniéndose abajo y sintiéndose como muy pequeño. Pero cuando te pasa, te pasa. Sí, efectivamente. Puede haber teorías y aplicarle toda la razón o inyectarle todo el sentido común que quieras meter, pero cuando te pasa algo así, te pasa. Y no hay explicación. Y eso es el misterio. Y eso es lo que me atrae del misterio. Que me hace sentir pequeño, me hace sentir que no sabemos nada, que existe un mundo que es mágico, que nos creemos que lo sabemos todo y vamos a investigar como Sherlock Holmes y cuando nos pasa algo que no sabemos explicar nos quedamos como un niño pequeño sin saber reaccionar. Yo me acuerdo cuando me dejó mi novia, yo, veía al nombre de mi novia por todos lados. Es decir, si estás obsesionado con una cosa, con un tema, te la acabas encontrando de bruces porque estás pensando en ello. O sea que... Pero, David, mira, te voy a hacer una correlación que te va a ser fácil de entender. Bueno, quizás no mucho, pero esto le ocurre a mucha gente. No, lo digo por los detalles, fíjate, esto le ocurre a mucha gente que cuando están en pareja, ¿no? Y su pareja queda embarazada, pues ellos te cuentan, y tú esto lo has oído, ¿verdad, David? Que te cuentan que cuando estás embarazada empiezas a ver embarazadas por otros lados. Sí. Ahora, no ha aumentado el número de embarazadas, ni tú estás sugestionado para ver embarazadas donde no las hay. Tú estás viendo más embarazadas porque estás perceptivo a ello. Y eso es la línea fina que yo te quiero decir de lo que le ocurre a esta gente, que a lo mejor están entrando en una zona de percepción que tienen una percepción distinta ahora. Sí, mira, me ha gustado ese sí. Sí, la verdad que es muy bueno, porque es verdad, no significa cuando descubres un mundo nuevo, aunque sea algo social,
aunque sea el mundo de la noche, de repente ves ocio nocturno por todos lados y antes ni te habías fijado, porque como no te mueves en ese entorno, no significa que no esté ahí, significa que no estaba dentro de tu mundo. Pues supongo que con esto pasa igual. El mundo del misterio es un submundo en realidad que puede estar ahí, pero que no es nuestra vida cotidiana, no es nuestro día a día. Y es muy difícil pues dejar tu zona de confort y salir a buscar estos misterios. Primero porque hay gente que tiene miedo a salir de esa zona de confort o a encontrarse con algo que no quiere encontrarse. Porque es verdad, no es agradable. Es decir, no es agradable lo que me ha pasado. No he encontrado nada, a mí no me ha bajado un ovni y me ha dado poderes como Superman, ojalá. O sea, lo que me he encontrado con cosas que no son del todo agradables. Y luego está el tema que uno tiene su vida, su día a día, trabajo y sus problemas. Tiene que salir de todo esto para ir a buscar este mundo. Y luego por la problemática de que te lo cuenten, de que no todo el mundo se abre y te cuenta estas cosas. A mí me costó meses y años hacer que esta familia se abriera y me contara estas cosas. Y todo fue por casualidades y cosas pues, que te vas fijando. ¿Y qué hacen estas piedras aquí? Que no estaban aquí. Esos detalles que fuera de lo común pues te hacen estar un poco más abierto y te das cuenta de cosas que con un viaje de un fin de semana a hacer turismo, a conocer a Dionisio Ávila, no lo vas a descubrir. Lo que vas a descubrir es verla tirar piedras. Va a decir, esto es un fraude. ¿Qué es lo que pensaba yo cuando bajaba allí? Yo lo veía a este hombre con las piedras, empecé a ver varias versiones que no me cuadraban y que después lo vi a él tirar piedras y esto no me cuadra, aparte de lo que tú dices, una nave que suelta carburo, que te deja unas piedras talladas allí, ¿para qué? Es decir, el tema OVNI es muy racional, no tiene un sentido aparente, es de dibujos animados. Entonces dices, ¿por qué? Pero hay algo detrás de eso que atrae, y hay algo que es un gancho, que yo creo que en muchos casos OVNI o de otras cosas, que en un principio parecen fraudes o incluso lo son ganchos para que acabes entrando en esa realidad daimónica, que es donde suceden estos fenómenos. Ese es el verdadero misterio. Pero para mí Caso de los Billares es un gancho. ¿De qué? Es que todavía no lo sé, es que no puedo dar una explicación. De Caso de los Billares es esto. No te puedo decir sistema OVNI, sistema de extraterrestres, sistema de seres de otra dimensión, sistema de visitantes de dormitorio. Si es sugestión o qué es que no lo sé. No tiene explicación. Pero contaste que tenía relación con lo de Tassili, ¿no lo has contado? Sí, porque lo que hablábamos, esos símbolos, el palo, cero palo, es un símbolo bereber, que significa suyo o de ellos. Es un símbolo tuareg, más antiguo, es bereber, que se supone que significa eso. Entonces, es verdad que yo en el Tassili vi escritura bereber y aparecen símbolos parecidos, esos y otros que no se parecen en nada, lógicamente. Pero también es un código binario o también es cualquier cosa, ¿no? Entonces, relacionar eso con las pinturas del Tassili, que no digo que no, que yo fui por eso. Es decir, yo fui al Tassili para comprobar que efectivamente ver si tenía relación o tenía algo que ver. Yo no digo que esté mal, yo digo que está un poco metido con calzador, pero yo entiendo que para Benítez es una forma de mostrar al mundo misterios, los va relacionando y los vende y la gente se interesa. Es una manera de mostrar a la gente. Es su técnica, vamos. Yo voy a decir una cosa. A mí me parece fascinante que tú has llegado mucho más lejos que Benítez. O sea, tú has llegado o sea, has estado con la familia y tal. O sea, él también ha estado allá, pero él no llegó a escribir nada de esto. Bueno, si lo llegó a descubrir, hubiera hecho 9 libros y un spin-off. A ver, no lo sé, porque yo no sé Benítez qué descubrió de todo esto. Yo sé que él siguió indagando. Es verdad que Benítez tiene una línea de libros, de escribir, y esto le sacó jugo. Lo sacó en varios libros, lo sacó en el de Ricky B, habló del Tassili, lo del Planeta Encantado, hizo documentales. Es decir, Benítez le sacó todo el rendimiento que pudo. Si él luego se percató de más cosas o no, de visitantes, o llegó a las mismas conclusiones que yo, no lo sé, porque no tiene por qué sacarlo todo a la luz. A lo mejor eso no es tan vendible. Él es más inteligente que yo en eso. Yo solo investigo para mí. Ahora me estoy abriendo un poco más a los medios y tal, por culpa de gente como David Cueva y Carballán, que me meten en estos fregados. Pero yo en realidad solo me dedico desde el 2004 a investigar esto. Ahora es cuando estoy hablando de estas cosas. Y me gusta, sí, es bonito hablar, sacarlo a la luz, pero
lo que a mí me apasiona, lo que me interesa es investigar, y seguramente a Benítez también. Benítez no cuenta todo lo que él saca. Lo que pasa es que saca lo que puede vender o que la gente quiere recibir, que eso también es otra cosa. Con política pasa mucho. Los políticos dicen a la gente lo que quieren oír porque es lo que vende. A lo mejor pueden hacer políticas más realistas, pero no. Están de moda, se ponen de moda unos movimientos y hacen políticas de eso. Y lo mismo pasa con Benítez seguramente, que no lo sé, que a lo mejor él investiga un caso, pero la gente que quiere ovnis y naves espaciales y hipótesis extraterrestres, que es lo que se había llevado por lo menos hasta ahora ya van cambiando las cosas. Entonces, Yo este análisis que te doy de Benítez no es completamente exento de malicia, ¿eh? O sea, que no le veas ningún ápice de veneno ni de mala intención, pero yo creo que JJ entendía muy temprana edad, que con la popularidad pues le daba no solamente un respiro económico, sino que también le dejaba dirigir sus investigaciones hacia donde quería. Entonces, supongo que después de sus 20.000 kilómetros tras los ovnis y sus grandes libros recopiladores de casos, ¿no? Cuando lanzó el caballo de Troya y sacó dinero y fama, se encontró en un estadio donde pudo hacer unos experimentos mediáticos, que más le gustó, como Planeta Encantado, ¿no? Y tal. Y él entiende que él se debe a eso, a la marca Benítez. Y continúa produciendo para ella, ¿me entiendes? O sea, en ese contexto. Y lo digo esto sin ánimo ninguno de ofender. Me parece algo típico, ¿no? Del siglo XX, del siglo XXI, que es: encuentra algo a lo que eres bueno, produce, asegúrate que es una profesión y tira para adelante. Ahora, como David y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay un montón de grises dentro de esa marca Benítez, ¿no? Que, por ejemplo, decir soy periodista y venderte una historia de ficción, dentro de Planeta Encantado, pues meter créditos detrás de bambalinas y rollos así, que podía haberlo hecho mejor. Sí, pero eso es otra historia. Siendo crítico, que no me gusta, pero bueno, me voy a mojar. No te mojes, que para eso estamos nosotros, tío. Tú queda bien. No busco quedar bien. Intento ser sincero, pero es verdad que aprovecha. Me gusta respetar el trabajo de la gente, porque entiendo que cada uno tiene su estilo y su funcionalidad, y se dirige a un público que quiere eso, y no es malo. Yo no lo juzgo. Simplemente es un estilo distinto a mí, aunque nos interesen los mismos temas. Pero no me parece malo lo que él hace. Sí que es cierto que yo prefiero el estilo literario de Javier Sierra, que él se documenta igual, es decir, saca un tema, pero luego no te dice que esto es verdad, te dice: yo estoy novelizando la historia. Sí, y la historia es real, pero yo la forma de venderla es novelizando, porque no es lo mismo leer algo que tiene contexto emocional que leer un caso. Es que eso lo ha dicho Javier Sierra, que él precisamente se pasa a la literatura precisamente para poder fantasear sin engañar. Claro. Entonces, pero también es verdad que cuando ha hecho esto Javier Sierra, después de ver los errores, pues si se puede llamar errores, de JJ Benítez. Entonces, todos aprendemos, cada uno en su estilo, y sí. Javier Sierra es una persona muy inteligente y ha dicho: ostras, no voy a pecar yo por lo mismo que ha pecado JJ Benítez. A Benítez le funciona muy bien, pero también le está funcionando bien a Javier Sierra hacerlo así. Yo me quedo con el estilo de Javier Sierra. Claro. Hay una cosa, a mí es que, claro, cuando, por ejemplo, el caso Manises, por ejemplo, que más creo que tú sabes mucho del caso Manises, que igual hay que hablar un día, Sí. Yo le he pillado en varios renuncios en ese caso a JJ Benítez. Entonces, cuando ya una persona me ha fallado en varios apuntes, en varias cosas, fragantemente, es como que ya no me fío de esa fuente. Y normalmente la suelo descartar. Entonces, por eso va un poco también... Como que pudiendo hacer las cosas bien, no hace falta exagerar para que el misterio ya es misterioso de por sí, ya es fantástico sin tener necesidad de fabular. Entonces por eso se me cae bastante el mito de JJ. No, mira, te lo voy a decir muy breve, pero Benítez también aprendió de unos maestros una década antes que él, que era de Charles Berlitz, que era de Däniken, y estos no tenían ningún reparo, ¿no? En venderte la moto, el fantasma, y colgarte un San Benito a ser posible, ¿no? Con tal de que te lo compraras. Y yo creo que si lo comparas con esos maestros de esas fuentes de las que bebe él, pues Benítez hizo unos adelantos astronómicos, ¿no? Pero claro, visto por su propio peso, te aceptamos la crítica que haces, ¿no? Yo te acepto la crítica que tú haces. Hay que ver los datos, cuántos libros y cuántos ejemplares vende Benítez. Es decir, que eso es admirable. Hoy en día, incluso, quiero decir que es admirable y eso no se puede... Y luego bebiendo, como tú dices, de esas fuentes que no era lo mejor. Pero bueno, también, la Biblia también vende mucho, pero no me vale como fuente histórica o como fuente fidedigna. A eso me refiero, que lo puedo tener en consideración o me puede interesar para yo hacer ciencia ficción incluso,
Pero hay que tomarlo con... Quiero decir, que yo siempre lo tomo con cuidado. A ver, viene de JJ, la fuente viene posiblemente contaminada, por eso me refiero. Pero bueno. Mira, yo tengo una investigación esto es una curiosidad, que llevo muchos años, pero en plan anécdota, en plan gracioso, ¿no? Con mi hermano y con mi primo, que nos gustan estos temas, y vamos a Benítez y tal, y tenemos una investigación que llamamos Operación Salmón. Y es investigar los caballos de Troya, qué puede haber de verdad, qué de mentira, sobre la parte de los viajes del tiempo, de dónde se ha podido basar, en qué personajes históricos está basado, si Richard Feynman, si no sé qué. Bueno, hemos sacado varias conclusiones. Y una de las investigaciones más importantes que hicimos fue, si queréis podemos hablar de esto. Sí, por lo que sea me interesa. Porque Benítez, mi primo ha sacado un libro de esto y todo. Ah, sí, qué casualidad. Bien, bien. No sé si sabéis que sí, como tú, no sé si sabéis que en el Día del Relámpago, que es, digamos, el 11... El spin-off es el spin-off. El caballo de Troya, el spin-off. Hay un accidente de avión, que se estrella un avión donde iba... Cuidado, spoilers, los que no bueno, leído el libro. Es como la escena de Dog cuando le cae el rayo al DeLorean y sale volando. Pues lo JJ le pasa algo parecido. Sí, algo así. Pero digamos que en ese libro hay un... O sea, en ese libro, pero sí, en el libro de Benítez se estrella, que eso es un caso real, se estrella un avión en España, en Guadalajara, donde muere supuestamente el general Curtis y varios directivos de Caballo de Troya. Eso pasó en el 73, ¿no? Pues nosotros investigamos ese accidente y sacamos todo lo habido y por haber, que es impresionante el trabajo de investigación que hicimos y contrastamos con el libro de Benítez. ¡Wow! Menuda exclusiva, oye. Hombre, eso hay que hacer un programa de esto porque... Sí que... Venga, quedamos concertados. Oye, fijaros, voy a hacer Cristian nos pone los dientes largos, eso se vende muy bien, sí, eso está bien, Cristian, eso es de malvados, hacernos así, babear, tío. En YouTube tengo un documental que hice un poco magufo en su época, donde investigaba este caso, junto con mi primo y mi hermano. Se llama El héroe de Hueva, el documental. Mi primo también hizo un libro que ya tituló Los héroes de Hueva, porque, bueno... Un caso muy, muy curioso que podemos hablar si queréis. Vale, mira, Cristian, esto te voy a emplazar entonces para un programa donde nos vas a dar los pormenores de tu investigación. Creo que esa investigación que has hecho con tus familiares, estás invitado a traer a alguno de ellos si quieres al programa también, ¿eh? Me refiero, pues, si ellos apuntan. Si ellos encantados de venir. Perfecto, ¿eh? Si ellos me voy a apuntan suscribir aquí, me voy a suscribir y añadir a favoritos. Y nos relatarás un poco el progreso de esa investigación, que descubristeis, que no descubristeis, haciendo este contraste de los apuntes de Caballo de Troya. Esto va a estar fabuloso. Os va a gustar, es muy vuestro estilo, ¿eh? Ojalá que coincida con el lanzamiento en Amazon del libro El caballo de cartón. A ver, cualquier día de estos tiene que salir. A ver, permitidme hacer un resumen. Aquí hemos tenido con nosotros a Cristian Puig Sanz, que nos ha empezado a contar el caso de los billares y empezó haciéndonos una narración de lo que parecía un caso de contacto ovni, y girando, tirando de la madeja, ha empezado a involucrar a JJ Benítez, otros investigadores, a familiares de los testigos, y después esto ha devenido al final contando las experiencias personales de Cristian Puig con el testigo, con Dionisio, pues un caso de avistamiento ufológico en toda regla, y después un montón de fenómenos forteanos de visitantes dormitorio, contactismo, de un montón de cosas extrañas que no vamos a intentar clasificar ni ponerle tal, pero que es completamente inesperado dentro de la normalidad del caso de los billares. Ha sido un programa enriquecedor. Oye, Cristian, millones de gracias. No me puedes ver, tengo la cámara apagada, pero estoy de pie y estoy inclinando mi cabeza ante ti. Te lo digo en serio, millones de gracias porque esto ha sido genial. Esto es fabuloso. Y sobre todo la sangre fría que has tenido de la manera de contarlo. Me refiero sin apasionamiento, diciendo no sé lo que es y lo admito, no sé lo que es, no sé por dónde voy. Aún así, cuando nos veías a David y a mí, ¿no? Tirarnos de los pelos, no, que esto es sugestión colectiva, no, que no lo puede ser, y no sé cuánto y tal. Y tú ahí calladito, riéndote, mirando a estos dos payasos y tal. Y tal. Espero que lo hayas pasado bien, espero que hayas estado cómodo con nosotros, Cristian. Y
¿Y algo más que quieras añadir? Porque por lo demás te vamos a emplazar ya para otro programa. Bueno, la verdad que es un gusto estar aquí, estoy muy a gusto y al final me explayo, hablo más de lo que tendría que hablar, de lo que me gustaría, pero eso es porque estoy a gusto y bueno, podemos hablar de muchos temas, incluso los que hemos tratado hoy, del tema de Ricky B, que también he investigado mucho el tema y también hoy lo hemos mencionado y se podría ampliar mucho la información. O sea que cuando queráis, o del tema del accidente de avión en Guadalajara, que se menciona en el libro de JJ Benítez, del día del relámpago. Hay muchas cosas, porque desgraciadamente siempre acabamos muriendo a los casos de JJ Benítez, pero es que esto hemos investigado todo. Es difícil investigar un caso que haya estado ahí. Bueno, yo creo que oficialmente ya te vamos a considerar parte del equipo, entonces. Recuérdate, David, ahora toca repartir los cacahuetes entre 3. Bueno, Cristian, una vez más, a pesar de las bromas y de los chistes, de verdad es un honor y estamos muy agradecidos del tiempo que nos has regalado y la información que nos has dado. Yo me siento, y esto lo digo pocas veces, lo digo cuando he tenido a los grandes, cuando he tenido a Manu Carballal, cuando he tenido a José Antonio Caravaca, cuando vino Bruno Cardeñosa, yo me siento mucho más enriquecido por haber compartido estos momentos contigo y estoy de verdad muy agradecido por lo que me has aportado a mi vida, solamente por esta hora que hemos pasado juntos, así que mi más sincero agradecimiento. Bueno, gracias a vosotros y lo dicho, cuando queráis, es un placer estar aquí.